Saludos y bienvenidos una semana más a Otras Miradas. El 8 de febrero se constituye en nuestra comunidad autónoma la Fundación Educatio Servanda, cuya misión es desarrollar obras educativas católicas que apoyen a las familias y las acompañen en la educación de sus hijos, según se establece jurídicamente en nuestra archidiócesis de Toledo. Hoy estará con nosotros el fundador y presidente nacional de Educatio Servanda, Juan Carlos Corbera, que nos contará qué novedades ofrece esta institución en Castilla-La Mancha y cuáles son sus principales proyectos. Tal y como señalábamos al inicio del programa de hoy, el pasado 8 de febrero se constituía en Toledo la Fundación Educatio Servanda. Vamos a descubrir en qué consiste y qué objetivos se plantean desde esta institución. Para ello saludamos al fundador y presidente nacional de Educatio Servanda, Juan Carlos Corbera. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por los orígenes, el inicio. ¿Cómo surge Educatio Servanda? Bueno, pues tiene un origen bastante misterioso, porque realmente cuando empezamos esta aventura no nos propusimos hacer lo que después ha salido. Es por lo que pensamos, y hay muchos signos de ello, de que bueno, pues, el Señor está detrás de todo esto, ¿no? Surge de una manera muy sencilla en el seno de mi familia, con mi mujer, preocupados los dos por la educación, en un entorno más o menos de educación, de enfrentarnos a la educación escolar de nuestro primer hijo, con un pasado y una vocación educativa importante, y surge con una inquietud interior de colaborar, de echar una mano en el mundo de la educación, que francamente pensamos que lo necesita. Poco después, Benedicto XVI habló de la emergencia educativa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa emergencia educativa que muchos sentimos, pues dejamos de lamentarnos desde el sofá de nuestras casas y dijimos, vamos a poner en marcha una obra educativa, pero desde luego no teníamos, ni mucho menos la sensación de que se convertiría en lo que es hoy Educatio Servanda. Probablemente si lo hubiéramos visto, pues quizá nos hubiera dado miedo comenzarlo. Quizá porque os habéis visto también arropados por más gente que compartían esa inquietud. Sí, desde el principio fue comentar el proyecto con nuestras familias más cercanas, los amigos más cercanos, y el proyecto empezar a consolidar en nuestro corazón primero, pero también en el corazón de las personas que lo escuchaban, que participaban en él, que nos animaban a salir adelante, y que, bueno, pues poco a poco vas conociendo personas que realmente tienen una interlocución importante en el mundo de la educación, das a conocer el proyecto, te animan a seguirlo, participan en él, y claro, esto es un poco una ola que te va llevando, te va arrastrando, y prácticamente sin darte cuenta, en 2-3 años, pues estás delante de una realidad que tiene un futuro prometedor, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo es ese proyecto del que nos estabas hablando y qué misión tiene la Fundación Educatio Servanda? Bueno, pues Educatio Servanda significa la educación que debe ser conservada. Pensamos, y aparentemente, y por la realidad de estos años, hay mucha gente que piensa como nosotros, que hay una educación que hemos perdido en el transcurso de los años, que fundamentalmente es la educación de base que recibieron nuestros padres y nuestros abuelos. Evidentemente con las nuevas tecnologías y con todas las cosas que necesitamos para movernos en un mundo globalizado, el inglés, etcétera. Pero la educación de la persona, la educación de las virtudes, del esfuerzo, de la disciplina, del respeto al maestro, esa educación de antes con los componentes de ahora es un poco el modelo educativo que Educatio Servanda propone, ¿no? Por eso esta forma de conservar, ¿no? De Servanda viene de conservar, ¿no? Conservar esa educación que queremos conservar. Una mamá de nuestro primer colegio, era una abuela, me dio una definición que me gustó mucho y la utilizo desde entonces. Me decía, este es un colegio como los de antes, ¿no? Entonces es un colegio como los de antes, pero es bilingüe, o sea, es decir, es esta... Adaptado, digamos, también a las nuevas sí, necesidades. pero el hombre sigue siendo el mismo. Sí. Y la necesidad del hombre antropológicamente es la misma. Y pensamos que esto en los últimos años se ha perdido. Y por eso, bueno, pues intentamos recuperar esta formación basada en una antropología cristiana y con, por supuesto, pues las nuevas tecnologías, el inglés y todo aquello que hace falta para que los alumnos estén bien preparados en el mundo que les va a tocar vivir. La Fundación Educatio Servanda ya es toda una realidad, pero lo cierto es que se firmaba su constitución en Castilla-La Mancha. Esto lo explicaremos ahora un poquito mejor, usted mejor que yo. Se firmaba el pasado 8 de febrero la constitución en Toledo. Sí. Cuéntenos un poco qué es lo que puede suponer para Castilla-La Mancha, Toledo. Bueno, pues una de estas, realidades, ¿no?, de estos frutos que la Fundación en estos pocos años de vida estamos naciendo, va realizando es precisamente su expansión
en otras diócesis, ¿no? Porque hay una fundación, Educatio Servanda es una fundación de ámbito nacional, pero por su propia naturaleza se constituye en diócesis donde hay un grupo de personas, un grupo de laicos, un grupo de interesados en educación que tengan la misma inquietud que nosotros. Constituimos entonces una fundación de ámbito diocesano. Es una fundación civil, pero de ámbito diocesano. Esto es lo que hicimos el pasado viernes en Toledo. Constituir una fundación Educatio Servanda Toledo con el patronato compuesto por patronos de la Fundación Nacional y patronos de la Diócesis de Toledo, uno de los cuales es el arzobispo don Braulio, porque es también una de las características fundamentales de nuestra fundación. Para nacer en una diócesis es necesario el acompañamiento pastoral del obispo titular, porque es la forma de garantizar que en el medio y largo plazo el proyecto mantiene su ideario, mantiene su acompañamiento pastoral, y también de garantizar que la propia fundación y las obras que Dios quiera concedernos en esa diócesis tengan acompañamiento pastoral con los sacerdotes diocesanos. Luego hablaremos de qué supone para Toledo la fundación, la constitución de Educatio Servanda, qué obras a largo plazo pueden surgir o están ahí ya fraguándose, pero las obras concretas que ya existen de Educatio Servanda. Bueno, pues la obra más visible, la más grande, la más conocida también, es un primer colegio, el Colegio Juan Pablo II, que está situado en Alcorcón, en un barrio nuevo. Es un colegio que este curso ha inaugurado su tercer curso de vida, es decir, con 6 años de vida la Fundación ya tiene un primer colegio con 3, un colegio propio. Es un colegio línea 4, quiere decir que albergará en su día 1.800 alumnos, es un colegio grande, y en su tercer curso va por 850 alumnos aproximadamente. Aparte de esta obra, que es la más visible, como decía, de la más conocida, este curso, el curso 12-13, hemos empezado también un centro de estudios superiores, fundamentalmente volcado en el desarrollo de la formación profesional con el sistema dual, que se está regulando en estos momentos, también para otros cursos de capacitación técnica, es decir, una formación de grado superior. También tenemos un club deportivo y cultural puesto en marcha que alberga a más de 300 niños y niñas en distintas actividades, tanto deportivas como culturales. Tenemos una escuela de tiempo libre reconocida por la Comunidad de Madrid para expedir titulación oficial de coordinador, monitor de tiempo libre, que es una actividad que le damos mucha importancia, la del tiempo libre. Y bueno, esta primera fundación de ámbito diocesano constituida, en por supuesto, cuyos proyectos se aprovecharán de los proyectos de la Fundación Nacional y propios que puedan surgir en la diócesis de Toledo. Hay otras diócesis en las que estamos en un proceso previo a de Toledo, pues ya conversaciones con los obispos, para también en estas diócesis ponernos al servicio de las familias católicas, que es la vocación que tenemos. Hablando de las familias católicas y del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, al que mencionaba hace unos instantes, ¿qué ofrece ese colegio a las familias católicas? Bueno, ¿que no les ofrezcan otros colegios? Bueno, yo creo que en general todos los colegios ofrecen o deberían ofrecer, yo tampoco quiero decir que este colegio es mejor que otros en algunos puntos, ¿no? Pero desde luego, si alguna característica fundamental habría que destacar del Colegio Juan Pablo II, a mi juicio, que no soy el director del centro, que sería quien mejor te contestaría esta pregunta, pero evidentemente se bebe del ideario de la Fundación, es un colegio muy de familias. La propia Fundación nace en una familia y es una mentalidad que la propia Fundación tiene en su desarrollo. No entendemos la educación al margen de la familia. La Fundación y cualquier institución educativa está para acompañar a los padres en la educación de sus hijos. Por lo tanto, es totalmente incomprensible para nosotros un centro educativo que mantenga al margen a las familias como elementos de erosión o elementos de desgaste, ¿no? Es decir, quédense ustedes de puertas hacia afuera, que el niño aquí ya me encargo yo de la educación. Exacto. Entonces esto nos parece, no comprendemos la educación así, con lo cual espero que las familias de Juan Pablo II se sientan así en el colegio, que se sientan atendidas como realmente fundamentales en el proyecto educativo. Es un proyecto educativo que trabaja mucho las virtudes, lo que decíamos antes del proyecto general, ¿no? A través de detalles pequeños, como por ejemplo llamar de don a los profesores, pero también a través de cosas muy importantes, como por ejemplo un trabajo cada mes en una virtud concreta, con un programa de trabajo sobre esa virtud
que va a casa para que los padres acompañen. Es un colegio que no tiene por norma mandar muchos deberes, es decir, hay que hacer tareas en casa, sobre todo si no se terminan en el colegio, pero no somos partidarios de que los niños necesiten 3 y 4 horas al día, después de que han estado casi 8 en el colegio, tengan otras 2, 3, 4 en casa. Intentamos que el alumno aproveche el tiempo en clase y después en casa, si no ha terminado, haga algo en época de exámenes, estudie, pero que también tenga tiempo de disfrutar de la familia, de sus padres, de sus hermanos, y que tengan tiempo de ocio en la familia, es decir, que no prolonguemos la carga educativa, lectiva, en el entorno de la familia. Y es un colegio que está en profunda comunión con la diócesis, como no puede ser de otra manera. Sí. El capellán del colegio es el párroco de la iglesia más cercana, con lo cual hay también una sinergia muy importante entre la propia vida de la parroquia y la vida del colegio. ¿Se trabaja con alguna actividad especial dirigida a los padres? ¿Se tiene un contacto con ellos un poco...? Sí, a los padres, dentro de nuestra cercanía que pretendemos con las familias, pues también esa cercanía nos invita a proponerles actividades de formación, también de acompañamiento. Siempre hay conferencias muy interesantes, pues, por ejemplo, ahora la más reciente en este mes de febrero, una conferencia sobre la sexualidad en el matrimonio, que ofrecemos a los padres del colegio, y no solo a los del colegio, es decir, es un colegio de puertas abiertas también para cualquier persona que quiera participar en ellas. Hay otra conferencia un poquito más adelante, antes de la Cuaresma, sobre la Sábana Santa. Es decir, hay una permanente ofrecimiento de formación a las familias a través de escuelas de padres, a través de este tipo de conferencias, y la verdad es que tenemos una participación altísima de las familias en este tipo de actividades. Estaba yo pensando en la nueva evangelización de la que tanto habla el Papa Benedicto XVI y cómo este modelo educativo que proponéis desde la Fundación Educatio Servanda va también muy en la línea, ¿no? Educación como la de antes, como decía hace unos momentos, pero adaptada a los nuevos tiempos. No sé si también lo ven desde ese punto de vista. Sí, a ver, nosotros entendemos que un centro educativo tiene la misión fundamental de acompañar a los padres en el proceso educativo de sus hijos. Por eso es fundamental que los padres puedan elegir el centro que vaya con sus convicciones, sean las que sean, y que ellos tengan capacidad real de elegir el centro que quieren que les acompañe en este proceso educativo. Pero en nuestro caso concreto también, además, tenemos una misión extramuros del colegio. El propio colegio, Juan Pablo II, y así es un poco lo que desarrollaremos en otros centros si Dios quiere, la propia concepción arquitectónica está concebida también de puertas hacia afuera. Hay una parte del edificio que tiene su cara hacia el barrio donde se enclava, con su acceso independiente. Hay un gran templo dentro del colegio que está ofrecido a la diócesis por si lo necesita para el culto en este propio barrio. Hay un gran salón de actos que está también a disposición del barrio, de las asociaciones de vecinos, del municipio, con su entrada independiente. Hay una gran dotación deportiva que también tiene su entrada independiente a la del colegio, y hay actividades fin de semana con el club deportivo. Hay un grupo scout también que ofrece actividades de montaña, y esto no solamente para las familias del colegio. Pensamos que un colegio, un centro educativo tiene que ser, y es nuestro deseo, ¿no?, para el Colegio Juan Pablo II y los otros Juan Pablo II que quieran venir después, que sea un centro de verdad, que sea un faro de vida cultural, religiosa, deportiva y académica, no solamente para las familias que disfruten del colegio, sino para todo el barrio donde se sitúa, ¿no? Bueno, la pregunta del millón. ¿Para cuándo un Juan Pablo II en Toledo? Bueno, pues para cuando Dios quiera, igual que para cuando en Alcorcón, ¿no? Pues cuando Dios quiera, y bueno, ponga en marcha todos los resortes humanos que hacen falta para ello, ¿no? La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha conoce perfectamente nuestro interés en participar en un proceso, llegado el caso, de concurso para un colegio concertado. Es nuestra vocación de enseñanza de calidad para la gente que no puede pagarse un colegio privado. La Consejería lo conoce, esto es la Administración la que tiene que manejar sus tiempos, y también es verdad que estamos abiertos a cualquier otro tipo de ofrecimiento por parte de las diócesis, que en algunos casos se nos dirigen a nosotros por un colegio que se deja y que hay que revitalizarlo. En fin, nosotros estamos a disposición, don Braulio lo sabe, de la diócesis para lo que necesite en ese sentido, dentro de nuestra humilde capacidad, que tampoco es una capacidad enorme. Por el propio nacimiento de la Fundación ya se entiende que no hay una inmensa red de posibilidades detrás, ¿no? Pero bueno, con nuestra humildad y con la ayuda del Señor, pues a lo que
a lo que él quiera. Uh-huh. ¿Algún otro proyecto más concreto que vaya a ser un poco más, digamos, factible a corto plazo en nuestra diócesis de Toledo? Bueno, pues estamos muy ilusionados con el nacimiento de, esta otra obra que hemos comentado antes, un poco de pasada, que es el Centro de Estudios Superiores. Sí. Tiene un primer centro en Madrid que ya está funcionando y tenemos mucha ilusión por abrir un centro en Toledo. De hecho, se ha presentado ya en la Consejería de Educación la solicitud para poder abrirlo en el curso que viene y en principio tenemos intención de ofrecer a los habitantes de Toledo y de los pueblos de alrededor una formación profesional enfocada completamente en el empleo, que es la formación profesional dual, sí. Que se sitúa mucho más como anticipo de la empresa o del trabajo que como parte final del proceso académico. Es una formación profesional muy orientada al empleo, que intenta captar la necesidad de la empresa y adecuarla al alumno, y pretendemos abrir un centro de formación profesional, un centro aquí en Toledo de nuestro centro de estudios superiores. Para esto hay ya convenios puestos en marcha con algunas instituciones de Toledo y bueno, esperamos que sea una realidad si tiene alumnos que la demanden, ¿no? Pero por nuestra parte, digamos, el cascarón existe y ahora, bueno, pues tienen que venir los interesados en rellenarlo y en darle vida, ¿no? Digamos, si Dios quiere, será una realidad en el curso que viene. Digamos que eso ya podremos hablar de ello, iba a decir el curso que viene. Sí, la solicitud está preparada por el curso que viene, los convenios están preparados y en principio el curso que viene ofreceremos solamente 2 titulaciones, que serán Educación Infantil y Deportes, pero ya hay otras 8 titulaciones que en Madrid se ponen en marcha para el curso 13-14 y en Toledo queremos traerlas para el 14-15, que son 3 del área sanitaria, en fin, hay otras 8 titulaciones. En la página web del CES se puede ver y bueno, es un proyecto que efectivamente si encuentra demanda, pues lo iremos haciendo crecer. Estupendo. Bueno, pues ojalá y tengamos pronto noticias de la Fundación Educatio Servanda, de todos esos proyectos aquí en la diócesis de Toledo, de ese Juan Pablo II en Toledo. Muy bien. Hay que pedir mucho por ello. Hay que pedir mucho, hay que rezarlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Corbera, por estar con nosotros y enhorabuena por la Fundación. Muchas gracias. Y a ustedes nos despedimos ya. Gracias por acompañarnos hasta la semana que viene.